La peque en el carro llevaba media hora gritando. Le grito, Elena, que ya voy. Se acerca a la puerta, la hermana me dice, papá, no le hables así a mi hermana, por favor. Y le digo, tienes toda la razón. ¿Qué podemos hacer las familias con nuestros peques para ayudarles a la gestión de una rabieta complicada? Hemos sido una generación educada de una manera totalmente diferente a como queremos educar ahora. Para mí la clave es acompañar. Hay muchas veces que queremos hacer tanto que no sabemos qué hacer. Todo lo que en teoría se supone que funciona, que hay días que sí funcionan y otros no. ¿Y a ti qué te funciona en esos días que nada está funcionando? Los límites son necesarios, ¿no? Pero es verdad que cómo los pongamos es la clave. No, es que tú tienes que hacer esto pues porque lo digo yo. Y luego queremos que sea un niño capaz de decirle a un amigo que no está bien lo que le están haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Alimentando la Honestidad, el podcast de Smile It sobre crianza y cuidado infantil. Hoy además tenemos 3 temas que están relacionados entre sí. Son las rabietas, la gestión de las emociones y los límites. Y a mí esto me viene muy bien porque hace unos días con mi hija que tiene 3 años y medio viví la peor rabieta de su vida. O sea que está como se dice ahora, ¿no? En el prime de las rabietas, en su prime de gestión de las emociones y en su prime de los límites. Así que yo personalmente este programa, este episodio me viene fenomenal porque estoy segura que voy a aplicar en casa muchísimas cosas de las que hablemos. Y para hablar de todo esto, no estoy sola. Hoy me acompañan Alejandra Melús, que Hola. ya es experta en inteligencia emocional y divulgadora en medios como El País, Onda Cero y Club de Malas Madres. Bienvenida. Encantada de estar con vosotros. Más encantada estoy yo. Y Alberto Sáez, papá de 2 niñas preciosas y creador de contenido en Instagram y en TikTok, Alberto_despacio. Me encanta lo que haces. Luego vamos a comentarlo porque además tú con tus hijas, esto de las emociones, los límites, yo creo que lo estás haciendo fenomenal. Muchas gracias. Y antes de arrancar es importante un poco contextualizar el tema, porque las rabietas suelen aparecer a partir de los 2 años, lo que llaman la adolescencia o los famosos de Terrible 2. Generalmente es verdad que se empiezan a espaciar o a desaparecer a partir de los 5, pero claro, es que son 3 años. Muy Que intensos. nos ponen a los padres en un momento, en un aprieto, ¿no? Los peques nos retan bastante en ese proceso. Entonces, por mucho que queramos, además, no podemos evitarlas, porque son fundamentales para el neurodesarrollo de nuestros peques. Si queremos, además, que de mayores sean personitas autónomas, que gestionen bien su frustración y, además, que su cerebro genere respuestas eficaces, es que las rabietas son fundamentales. ¿Qué pasa? Que durante este tiempo pasa de todo. Es importante aprender a gestionar sus emociones, las nuestras, límites. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la empatía para gestionar sus rabietas? ¿Sirve de algo validar sus emociones? ¿Es posible tener límites y educar en positivo? Así que vamos a adentrarnos ya porque hay muchas preguntas y vamos a arrancarnos esta charla tan nutritiva. A ver, es un temazo. Es un temazo. Y es un temazo que yo creo que a todo el mundo le encanta. O sea, quiero decir, al final te enfrentas en una etapa en la que sí o sí vas a tener que pasar, que si estás pasando por ella, que sepas que es porque tu niño sigue un desarrollo natural y normal y que es el adecuado. Lo que pasa que este momento pues va a ser un poquito una removida, ¿no? No sé, mucha gente cuando llegan los 3 y su niño todavía no lo ha pasado, dice, yo de esto ya me he librado. Y dices, sí, ármate de valor porque van a venir y fuertes. Claro, al final una rabieta, pues bueno, es un tema, ¿no? que el niño le sucede por una inmadurez cerebral, ¿no? Al final tenemos en cuenta esa parte. Porque ¿qué les pasa exactamente en su cerebro cuando están en mitad de una rabieta? A ver, realmente la corteza prefrontal no se desarrolla hasta la edad adulta, ¿vale? Hasta los 20 o así. Entonces, tengamos en cuenta primero este tema, ¿no? Que es un desarrollo cerebral inmaduro, que no podemos creer que los niños son pequeños adultos, ¿no? Adultos en miniatura, porque no lo son. Al final su desarrollo cognitivo se está desarrollando a lo largo de toda su infancia y adolescencia. Entonces esto es lo primero. Y luego la amígdala, ¿no? Que es la parte que detecta este tipo de emociones, ¿no? Del enfado, la ira, el miedo, es la que lo detecta y lo manda a la sensación, la emoción, la información al hipotálamo, y este es el que se encarga de decir qué voy a hacer con la emoción. Entonces, en este momento estos procesos todavía son muy maduros y todavía se están formando. Entonces, muchas veces el hipotálamo, pues bueno, pues segrega cortisol, segrega oxitocina, segrega sustancias que en ese momento hacen reaccionar así al niño, y es el niño el que tiene que empezar a regularse, pero necesita que estos valores, ¿no? hormonales bajen, se reduzcan para que pueda asumir el proceso y contener la emoción, ¿no? Entonces es un proceso que realmente no controla el niño, que esto del niño me está retando, el niño me está echando un pulso, no, el niño hace lo que puede en este momento, ¿no?
¿Cómo hacemos, o cómo haces tú, Alberto, para no frustrarte en mitad de rabietas así como imposibles? Es que yo creo que no hay una fórmula para todos los niños o por lo menos yo solo tengo 2 y me temo que no me va a funcionar lo mismo. Y hemos dicho de pasar esta etapa, sobrevivir a esta etapa, disfrutarla, pero sobrevivir. Y es verdad lo que comentaba Alejandra del cerebro, que lo tenemos que tener muy consciente, que no son adultos en miniatura. Y yo hace relativamente poco puse un vídeo en Instagram que la gente parece que gustó mucho y tal, que explicaba, a la hora de empatizar, preguntaba, tú como adulto, ¿qué tal llevas el tema de la gestión emocional? Claro. ¿Ya lo tienes totalmente dominado? ¿Ya no hay ningún yo? Claro, no lloras nunca. No lloras nunca en la ducha, Nada te afecta. no gritas apretando el volante, no Claro, hay días que no sabes qué pasa. Es ahí esa situación, ¿no? Que dices, Total. La frustración, ¿cómo la manejamos, ¿no? Nuestra generación. O sea, es verdad que hemos sido una generación educada de una manera totalmente diferente a como queremos educar ahora. Entonces, primero tenemos que aprender a acompañar nuestras emociones, validar nuestras emociones y entender que hay emociones, no hay emociones ni buenas ni malas, que se necesita sentir la rabia, se necesita, ¿no? Y para eso tiene que haber una validación y que luego cuando entendamos esto en nosotros ya podremos acompañarlo en nuestros niños, ¿no? Sí, yo explicaba también en el vídeo, y esto lo hablo mucho con amigos que tenemos edades parecidas de nuestros nenes y tal, de tu gestión emocional, ¿cómo lo haces? Porque tú cuentas con 30, 40, 50 años de experiencia en este planeta intentándolo. Ellos no cuentan con esa experiencia. Sí, total. Y además, ¿de quién te crees que sacan ese genio? Justo. ¿De quién? De hecho, ¿De pura lotería o sí, literal, de el otro mamá o de día, papá? hablando de esto, yo llevo a mi hija al cole todos los días, a veces pillamos un poco más de atasco, vamos en coche, y fue hace 2 días, y entonces típico día, bueno, lloviendo, todo colapsado, no sé qué, y entonces claro, había no pasaba, estábamos todos como atorados, no sé qué, todo súper de mal humor, y de repente había un coche que se me quería meter cuando me tocaba a mí, y entonces me salió del alma decir, no, tú ahora te esperas, y entonces me dijo mi hija, al segundo me dijo mi hija, mamá, ¿pero por qué le has dicho eso? Y digo, ay, no, bueno, no me he puesto nerviosa, no pasa nada, ¿sabes? Y le digo, claro, es que estoy enfadada yo también. O sea, como sí, pero que ellos fíjate tienen que ver... qué parte tan importante que tú estás haciendo un cambio enorme en lo que nosotros hemos mamado. Cuando nuestros padres reconocían esos errores, ¿no? Total. De, pues sí, es verdad, le he gritado, lo siento, ¿no? Total. O sea, parecía como que pedir perdón el adulto era bajarte al terreno del niño, ¿no? Y reconocer que tenía él la razón, ¿no? Y esto no se podía hacer. En cambio, nosotros ahora educamos de esta manera, ¿no? Sí. De, bueno, pues oye, pues sí, tengo que pedir disculpas, oye, me he equivocado y es natural y el perdón entra dentro de nuestra comunicación habitual. Yo creo Sí, que es pero- fundamental y les ayuda mucho ver que sus papás no son perfectos Claro. y que toda la teoría que les decimos, cómo hay que hacerlo, cómo nos gustaría, que nosotros seguimos aprendiendo Claro. también, que Pero no somos perfectos. si nosotros saltamos, ¿no? En temas así, que nos ponemos nerviosos Total. y gritamos, un niño con todo el proceso neuronal que siente, ¿no? Que es por el que pasa su cerebro, ¿cómo no va a tener una rabieta? Y cómo no va a sentir todo lo que siente y a expresarlo. Entonces, me gustaría aquí me gusta como la practicidad, así, a ver si entre todos sacamos como 3, 4 claves en mitad de una rabieta de estas muy fuertes, ¿qué podemos hacer ¿no? en las familias con nuestros peques para ayudarles a la gestión de una rabieta complicada? Para mí la clave es acompañar. Hay muchas veces que queremos hacer tanto que no sabemos qué hacer. O sea, hay veces nos ponemos ¿qué tengo que hacer yo? Parece que si no soy un adulto o un padre que está haciendo algo, es que no estoy siendo responsable de la situación que estoy viviendo. Y es que hay veces que simplemente merece la pena observar, ¿no? Y observar qué está necesitando mi niño en este momento. Si yo fuese ese niño, no conecte con el adulto que ya soy, con todas las herramientas que tengo, no. Conecta un poco con tu niño interior, ¿no? Si ¿Qué yo me fuese gustaría, no? esa niña en ese momento, en esa situación, ¿qué necesito? Y entendiendo, encima tenemos la clave, la genialidad de que ¿quién mejor conoce a mi hijo? Porque no va a valerlo, como él decía, no vale lo mismo para una hija que para la otra. Entonces, si yo tengo ese beneficio de conocer a mis hijos perfectamente, ¿qué creo yo que a mi hijo mío en este momento concreto le puede ayudar? ¿Y qué le puede ayudar? Pues muchas veces es acompañar simplemente con tu presencia, decirle, estoy aquí, sabes que no puedes, tiene que haber unas normas y unos límites establecidos previamente, ¿no? No puedes hacer daño a nadie, no golpees, no, todo esto es algo que se ha hablado previamente, no se debe hablar en ese momento de la rabieta, en ese pico, ¿no? Pero sí que en ese momento recordar contención, si necesita contención, muchos niños necesitan un abrazo, necesitan que estés ahí, y luego entender, validar.
Validar la emoción. Entiendo que estás enfadado, entiendo que ahora mismo estás muy frustrado, querías esto y no te lo hemos podido dar, entiendo que ahora mismo preferías estar en el parque, pero nos tenemos que ir. Ahora, y no hace falta irse con ese claro, es que ahora tenemos que ir al parque, y entonces nos liamos a hablar, y el niño es como, estoy desconectado. O sea, en ese momento no hay una conexión. Entonces es imprescindible que nosotros nos pongamos en la piel de lo que está viviendo el niño, conociendo lo anterior que hemos hablado, ¿no? En la inmadurez cerebral. El niño no puede hacer más de lo que está haciendo, está escuchando toda esa emoción, todas esas hormonas que le están viniendo encima, está intentando sostenerlas, y luego, si permitimos, esos tiempos van a ir rebajándose si en esos tiempos les vamos permitiendo, ¿no? Expresar, no invalidar. Bueno, es que ahora mismo me vas a montar este pollo aquí, ¿no? Es que este no es el sitio, este no tal. Yo no digo que nos sentemos en el supermercado en el suelo y estemos 2 horas sentados con él, porque quizás... ¿Qué tema? No puede ser, ¿no? Quizás no puede ser porque nos echen, porque se cierre, sí. porque nos tenemos que ir a casa, por lo que sea, pero sí que entender que en ese momento igual pues habrá un hijo mío que sí que necesita un abrazo, habrá otro hijo mío que lo que necesita en el momento es que le deje espacio y respirar, y luego es volver a conectar, ¿no? Y cuando ya en ese momento de conexión, el ver, el tratarlo, el abordarlo. O sea, es fácil, ¿eh? Sí, ¿verdad? eso te iba a decir, es muy fácil. fácil. No. Lo que pasa es que yo estoy pensando en un ejemplo mío con mi hija, la rabieta más épica hace unos días, que es que, o sea, 45 minutos de gestión emocional mía, con ella, suya, conmigo, o sea, molotov, el cóctel antes de salir de casa, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dices, yo intenté poner en práctica todo esto, pero ella no quería ni que yo la tocase, ni que yo la hablase, ni que yo estuviese, pero cuando me iba, era peor. Entonces, claro, digo, o sea, me puso una situación de decir, realmente, o sea, acabé llorando porque le dije, no sé qué hacer. Yo he tenido situaciones parecidas, lo que tú dices, de estoy aplicando todo lo que en teoría yo quiero hacer y se supone que funciona, y hay días, pero lo más gracioso es que hay días que sí funcionan y otros no. Entonces eso sí que es desesperante. ¿Y a ti qué te funciona en esos días que nada está funcionando? Como decía Alejandra, yo me bajo, me siento, y además de acompañar, yo le pregunto. Yo tengo mucha suerte porque Laura es una nena que habla y se expresa muy bien, sobre todo también hablando de sus emociones, que yo alucino. Y bueno, trabajo entiendo que vuestro muy bien hecho. Ahí hay posito. Sí. Pero también le pregunto, sé cómo estás, ¿quieres que me quede? ¿Quieres que te deje tranquila? ¿Quieres ahora mismo hablar? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres pegarme? ¿Quieres cualquier cosa? Es de... con mi mujer muchas veces lo digo de broma, es de al final, lo reduzco a es como si fuera cuando entra en esa fase, como un animalillo salvaje. Es decir, tú imagínate, tú vas por las buenas, intentas empatizar, no sé qué. El único límite que yo pongo es cuando vas a hacerte daño o cuando vas a hacer daño a alguien, y digo daño físico, es decir, si estamos incomodando en el supermercado y tal, yo qué sé, dentro de 2 meses no me acordaré de esto, no voy a explotar. Pero si te sales corriendo o te vas hacia la carretera o empiezas a tirar cosas, ahí sí que paramos, claro, y sí que se acabó. Cogemos, que proteger, por suerte claro. ahora te puedo coger en brazos y puedo llevarte a un lugar seguro, pero es complicadísimo. Y sobre todo yo veo que la mayor dificultad es que lo que te ha servido hoy a las 9 de la mañana, es muy pasado fuerte. mañana a las 5 de la tarde, dices, pero si he hecho lo mismo, y más o menos yo creo que te pasa parecido. Pues no, hoy no. Pero Aquí es que como ahí está la improvisar. respuesta de Ya. que no hay madurez cerebral. O sea, Claro. quiero decir, es un proceso. Es como montar en bicicleta. Hay un día que dices, joder, pues yo lo he hecho fenomenal, y resulta, al día siguiente te montas y no va bien, y hasta que no aprendes fenomenal, ¿no? Y que no vas fenomenal rodando, pues no es cuando has adquirido el hito. Y en esto sucede igual. Hay unas idas y venidas, y parece que cuando ya yo tengo muchas familias a las que acompaño que me dicen, ya está todo pasado, ya está, llevamos un mes, que fenomenal. Y yo digo, bueno, no cantes victoria, ¿no? Porque es verdad que va a haber una regulación y que hay veces que hay un retroceso. Claro. Y porque Sobre esto todo es si parte de llegan afianzamiento. hermanos, ¿no? Claro, Cosas así. esa Claro. es parte. Y luego lo que decía él, la parte del habla. Es clave en las rabietas el lenguaje. Claro. ¿Por qué existen las rabietas? Porque los niños todavía no tienen la capacidad para expresarnos qué les sucede. En el momento en el que hay lenguaje, en el que hay comunicación oral, en la que hay comunicación verbal, el niño nos puede expresar qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Y esta parte es muy importante, el acompañar con emociones, el decirles que en eso también nosotros somos una generación de cambio. En el hablar de emociones, antes se decía estoy triste o estoy enfadado, ya está. Sí. Ahora puedes decir es que estoy celoso, Sí. estoy frustrado, tengo miedo, ¿no? Y hablas con tus hijos de cuáles son esas emociones y les expresas que tú también te pasa, ¿no? Porque nosotros también les estamos dando esa naturalidad de decir, oye, a mí también me pasa, yo también tengo miedo, yo también tengo nervios, yo también tengo emoción.
Entonces, esta parte a ellos les hace tener al final un enriquecimiento que les hace conectar con la madurez esta que hablábamos al inicio. A mí la semana pasada me pasó algo relacionado con esto que comentas, muy guay, en el sentido de, yo le preguntaba a Laura qué te pasa y estaba en tal estado que ella se le acumulaba frustración de no poder expresarse bien. Y entonces nos sentamos y le expliqué, no tenemos ninguna prisa, respira, porque lo importante es la respiración, y cuando te vayan saliendo las palabras, me dices. Y yo siempre pongo el ejemplo que ahora me dirás tú, si... No, yo no te tengo que decir nada, lo haces muy No, bien. si tú lo haces o vosotros lo hacéis y tal, que es que yo le refuerzo mucho positivamente en el sentido de, en el peor de los casos en los que no lo estamos haciendo bien, yo siempre le digo, papá, con tus años, no lo hacía ni la mitad de bien que tú, Lau. Relájate, estamos aquí, no hay ninguna prisa. Sí, Hablamos que vean que no cuando somos tú quieras. perfectos. Es que eso a ellos les quita un peso. Que sus referentes vean que no son sí. perfectos. Yo muchas veces a mis hijos les digo, tú estás aprendiendo a ser un niño de 11 años, pero yo estoy siendo la Justo. primera vez que soy Literal. mamá de una niña como Total. tú de 11 años. Porque luego llega el siguiente, ¿no? Yo tengo 3 hijos y al final llega, ya, pero es que ya has sido mamá de... Ya, pero no un niño No como son- tú, o sea, no eres tú. Yo estoy aprendiendo a ser también tu Y madre. no sé si te pasa, pero a mí me da la sensación de que en mi caso ellas son mejores niñas de 4 que yo mejor adulto de casi 40. Sí, muchas Sí, veces casi nos siempre. dan una lección, ¿no? Y al final están 100%. adquiriendo unas herramientas que nosotros las hemos aprendido de adultos. Y ellos tienen este conocimiento desde pequeñitos. Imaginad cómo van a acompañar la infancia cuando sean mayores. Es que va a ser totalmente Va a ser brutal, genial ¿no? verlo, porque lo Sí, veremos. nos van a dar como- unos tascas. Sí, total. Y me gustaría así de forma súper breve que cada uno de vosotros me dijese cuál ha sido la rabieta más épica. Es verdad, Alejandra, que tú ya estás saliendo del hoyo de rabietas, pero así como la rabieta más épica que digáis, wow, es que esta me marcó. O le marcó al peque. Yo en esto tengo trampa porque yo tengo un superpoder que me ha acompañado toda la vida y es que de las... Comparte. Comparte. Pero favor. no lo hago queriendo, es así. Yo las cosas malas a medio o largo plazo no me acuerdo de ninguna. Ay, qué gusto. Entonces lo he tenido que sentarme con mi mujer y decir, a ver, rabietas, como tú dices, épicas, no la de todas las semanas, las épicas. Épica. Y me comentó una que digo, es verdad, está no tanto épica, sino yo no lo gestioné bien, pero con el paso de los meses, que fue hace 2 veranos, dices, es divertida. Y es que en la playa, en casa de mis suegros, estábamos Laura, mamá, los yayos, y llevábamos todo el día diciendo, vamos a ir a la playa, pero después no tenemos la bañera que a ti te gusta, porque estamos en la playa, tienes una ducha. Vale, todo Sí. ok, me lo has dicho, Sí, todo coaching, ok. coaching, Sí, bien. sí. Llegamos, no me acuerdo qué pasó, pero los papás también estábamos así. Y acabé duchándome con pantalones, con camiseta, con ella encima, todo. Y debió ser súper guay, porque ni mis suegros ni mi mujer me dijeron nada. Y además, comentándole decimos, ¿tú te acuerdas lo bien que durmió ese día? Porque después sí que Sí. como que pasó a ser gracioso y después quitándonos la ropa empapada, secándonos, quitándonos el jabón, bueno, esa ropa ya estaba lavada. Claro. Y fue guay porque sí que nos acostamos bien. O sea, en esa horica entre la ducha y el dormir, pasando por la cena, fue muy guay, fue una manera de cortar, pero la escena fue bastante dantesca, fue muy divertida. Al final nos ha quedado un buen recuerdo. Sí. De algo De que, risa. fíjate... Por lo menos mi mujer sí. se acuerda, que en eso se lo agradezco. Pues yo la verdad es que al final hay muchas veces que digo, mis hijos han venido, ¿no? Pues para ser mi experiencia personal y profesional, ¿no? Mi reto, ¿no? Porque mi hijo con 2 añitos, el pequeño, que claro, es el tercero, oyó una palabrota y la decía, pero además bien contextualizada, cada vez que algo no le parecía bien. No la repetía, la entendía. Sí, la entendía Sí. perfectamente y la La colocaba en el interiorizó. contexto preciso. Y entonces recuerdo que una vez fuimos a comer a un restaurante, vamos, a un sitio de comida rápida, tampoco era restaurante. Y bueno, pues mi hijo empezó con, no sabemos muy bien qué le pasó, que no sabíamos si quería, que es que quería sentarse en otro sitio, porque esto es lo que pasa con las rabietas, no sabes muchas veces cuál es el origen, ¿no? Y no sabíamos si quería pasar el primero, si es que quería sentarse en otro sitio, si es que quería que le hubieran servido el agua. Bueno, empezó a gritar, el sitio lleno, y empezó a decir aquella palabrota sin parar, todo el mundo mirándonos. Boom, claro, miradas. Y ahí hay muchas veces que te cuesta muchas veces colocar el cómo tengo que actuar, ¿no? Porque cuando te está mirando todo el mundo, el niño está diciendo esa palabrota, una Sí, cosita sí, rubia un mico, así un chiquitina mico. y con carita angelical que parece que le ha poseído el demonio. Entonces todo el mundo te mira como diciendo, no vas a hacer nada, ¿sabes? Y
en ese momento dije, bueno, pues venga, tengo que salirme fuera, que él no quería que le cogieran ni nada, pero bueno, entendí que era la mejor manera, ¿no? Para que no nos estuvieran observando todo el mundo y que actuáramos realmente desde donde queríamos los dos, porque al final con tantos ojos no actúas como quieres. Bueno, que además la gestión de una rabieta en casa no es igual que fuera, ni siquiera en casa de los abuelos, por así decirlo. Y es verdad que en el momento en el que salimos, como le tuve que coger, ya hubo contacto físico, que normalmente él no quiere el contacto físico cuando se pone así, y enseguida me abrazó y le dije, ¿entiendes qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si no me dices qué es lo que te sucede, no puedo ayudarte. Y ya me dijo ahí, es que yo quería entrar el primero. Entonces, claro, le dije, bueno, pues eso ahora ya no lo podemos cambiar, sí, vamos a rebobinar. Claro, no podemos volver a salir los 5 del restaurante, tu padre y tus hermanos ya están dentro, pero podemos volver a hacerlo y entiende, ¿no? Que esto es lo que sucede y que tienes que decirme y vas sembrando, ¿no? Y es verdad que cuando eso luego ya pasa, dices, qué bien que en ese momento tomé la decisión de salirme, ¿no? Porque si no, sé que al final hubiera acabado gritando, enfadándome yo y contagiándome de esa rabieta, ¿no? Y ahora está todo el mundo pensando, ¿pero qué palabrota era? Eso, ¿Qué sí. por una pista. La peor que te puedas imaginar. Bueno, más o menos por ahí sabemos por dónde van los tiros. Vamos con una sección que se llama Hay que pringarse, como nuestros peques cuando toman tarritos Smiley que se pringan, que lo gozan. Pues esto es un poco igual, ¿no? Vamos a pringarnos. Típica rabieta en un sitio público, como acabas de comentar. Un sitio que en el fondo, claro, es que no estás en tu zona de confort, el niño tampoco, el peque tampoco, entonces todo el mundo te mira, todo el mundo te juzga, todo el mundo te observa, no sabes muy bien, te bloqueas, entonces... mojaros, habéis cogido al peque en plan, mira, o sea, no puedo contigo, me voy, ¿sabes? Y esto como que casi como que le tienes que coger como medio arrastrándole para gestionarlo en otro lugar, o... Sí, yo como os acabo de contar, o sea, al final yo creo que era la mejor opción porque al final, con tanta gente mirándote, yo sé que voy a acabar actuando de una manera que es lo que yo digo que no hay que hacer. O sea, es que al final, también por eso, a mí me gusta decirlo en las conferencias y en las familias que asesoro porque es naturalidad. O sea, al final yo también me equivoco, yo también lo hago muchas veces mal y el input que tenemos muchas veces, ese resorte de hacerlo de manera automática, no es muchas veces como nos gustaría hacerlo. Porque al final, pues hemos sido muchas veces acompañados de esta manera que nosotros no estamos intentando acompañar a nuestros peques. Entonces, sí que yo creo que, bueno, pues en esos momentos... Es que hay mucho juicio, ¿eh? Sí. Es que además hay mucha gente que te dice, no sé si a vosotros os ha pasado, sí. A mí me pasa muchas veces que me dicen, pero no, usted no va a hacer nada. Justo. Y dices, perdón, ¿de dónde me está viniendo esto ahora? O sea, ¿soy yo la niña ahora? Una señora que no conozco de nada, que se me está cruzando por un pasillo que no voy a volver en mi vida y me está diciendo que si yo no voy a hacer nada con mi hijo, o sea, cuando no estás suponiendo ningún peligro ni una molestia para nadie más allá que escuchar a un niño llorar. Eso es verdad, pero yo, perdona, yo creo que muchas veces si nos fijamos en esos momentos, y es completamente como dices de, madre mía, me está mirando todo el mundo y tal, pero si te fijas, verás algún padre con una mirada de complicidad de te quiero. Sí. Tranquilo, he estado ánimo. ahí. Exactamente. Sí, el otro día me voy a pringar porque es que el otro día me pasó. Estábamos, además no fue con una rabieta de nuestras hijas, estábamos mi marido y yo con las niñas en la calle y de repente subía por la calle andando una madre sola con 2 hijos. Uno más mayor, otro más pequeño, y desbordada, o sea, el niño en el suelo, la otra pobre medio agarrándole tal, y de repente pasa una señora mayor que estaba por ahí, que no tenía nada que ver con nadie, y de repente se acerca a nosotros y dice, vaya, hoy en día, ¿cómo gestionan los padres de hoy? Así, o sea, que la mujer además venía, o sea, que no había visto ni la mitad de la situación. Si es que hay que ver, si es que son unos flojos, si es que antes se educaba mejor. Mira, le pegó un corte, porque es que digo, esta señora, o sea... Primero, ¿qué potestad tiene usted de, aunque tenga la edad que tenga, de decir lo que ha dicho? Y luego, segundo, no sabe lo que está pasando. No sé, y aparte es que aunque súper educada, por supuesto, pero le dije, es que usted no está no tiene que opinar, es que no sabe lo que está pasando. Y esta pobre madre, además la madre lo escuchaba, está haciendo lo mejor que lo puede hacer. Entonces no entiendo es que por qué usted opina. ¿No? Claro. O sea, al final, aunque sepas de dónde viene y veas que lo está haciendo fatal o tú creas que lo está haciendo fatal, bajo tu juicio, es que al final es un poco de compasión, ¿no? Al final todos nos hemos equivocado alguna vez. Bueno, ¿no? es que además, es muy fácil opinar desde fuera. Que en ese momento que nos equivocamos, entre comillas, lo estamos haciendo de verdad, lo mejor que sabemos y que podemos. Y que como nos dejan nuestros peques en ese momento, porque muchas veces como que no hay opción a otra cosa. No, incluso. Y ahora con toda la información que tenemos también con una culpa muy grande, ¿no? Lo hacemos mal y sabes, lo estoy haciendo fatal, pero es que ahora mismo no tengo más manera de hacerlo, Yo ¿no? cuando sé que lo he hecho mal, os juro, que además, o sea, es que me pasa y luego me río de mí misma, pero me quedo todo el día súper chafada y diciendo, vale, pues cuando la recoja del cole yo también. voy a hacer no sé qué para
conversar diciendo, madre mía. Yo también, esta tarde vamos a estar toda la tarde jugando, leyendo cuentos y voy a ser la madre de anuncio que todo el mundo quiere, ¿no? Total. Vamos ahora con la gestión de las emociones, que esto es otro pedazo de tema y de reto, porque claro, lo hemos venido hablando, somos una generación que no hemos sido educados en esto significa estar triste, esto significa estar frustrado. ¿A vosotros os enseñaron a identificar las emociones? No. No tengo ese recuerdo. Ya, yo tampoco. Lo hicieron muy bien mis padres, pero... Sí. Hicieron lo mejor que supieron, sí, que pudieron. Justo, sí. Y... Exactamente. Faltaban muchas herramientas. Ujú. Eso es. Y luego, pues bueno, que es que la información aquí te la daba el profesor, el pediatra y chimpún. Como mucho la vecina si compartías con ella. O sea, al final ni había redes sociales, ni había teléfonos móviles, ni la gente buscaba en internet, ¿no? Ahora tenías la enciclopedia de papel, ¿no? Para buscar, y ahí no podías buscar cómo acompañar una rabieta. Total. O sea que ahora mismo yo creo que nosotros tenemos muchísima más información. Ellos lo hicieron pues como pudieron. Exactamente. ¿Y algún ejercicio que vosotros hagáis en casa para un poco para identificar emociones o validarlas? Algo que hagáis, no sé, hay un ejercicio, por ejemplo, que es mirar al espejo, mirarnos todos y ¿cómo te sientes? No sé si eso lo Nosotros lo aplicáis. una vez a la semana, normalmente los domingos, hacemos una cosa que se llama la reunión familiar, que Uy, yo me creo encanta. que está dentro del plan Montessori, pero no me hagas mucho caso porque no lo sé seguro. Le voy a decir a mi marido Álvaro, apunta. Y está genial porque ahí tratamos, por ejemplo, hay una rabieta ahora antes de salir de casa o hay un Sí. conflicto entre hermanos, que a mí ahora me pasa más con mis hijos que no son rabietas, sino que tienen peleas entre ellos. Entonces, no se puede terminar de resolver, ¿no? Antes de entrar al colegio, pues ahí hay una discusión, hay un malestar, hay uno que entra enfadado, tal, pues al final entras como, pues eso, como dices tú, que luego al final estás todo el día arrastrando, ¿no? Sí. Que dices, ¿qué ha pasado y qué nos ha pasado a nosotros? Y entonces, pues nosotros lo que hacemos es, yo les digo, apuntadlo para la reunión familiar. Ay, Y me entonces me encanta. dicen, vale, bueno, sí, tal. No, en ese momento no les convence mucho. Pero luego, el día de la reunión familiar, que suele ser los domingos por la mañana, hablamos de esas cosas, ¿no? De cómo te sentiste tú y cómo crees que tu hermano se podría sentir mejor la próxima vez. ¿Y qué ¿no? tal reaccionan ellos cuando Súper alguien bien. saca...? Súper Sí. bien. Porque es que es algo como, a ver, al principio ha costado, es un Claro. proceso, o sea, no es una cosa de un día para otro, y que tú lo puedes hacer en las cenas cuando vas a cenar cada noche o lo puedes hacer cuando quieras, ¿no? Es verdad que nosotros, pues, su papá no puede cenar todos los días con nosotros o comer todos los días con nosotros, entonces, pues, por eso lo hacemos un día que se vamos, que sí Que o sí. estáis los cinco. Y ahí también, por ejemplo, tratamos temas como el que vamos a comer durante la semana, pues temas conflictivos, ¿no? De cuál es el menú semanal o quién se ocupa de cada tarea de casa, ¿no? Un poco que cada uno pues tenga su rol, su papel, su sentido de pertenencia, que esto es muy importante también para evitar las rabietas, ¿no? Que cada uno se sienta importante dentro de casa y que tenga un papel fundamental, ¿no? Que sienta que aporta y que contribuye. Entonces, es esta parte un poco de reconocer emociones. Y como hablamos con tanta naturalidad, pues sí, es que a mí me dio celos el otro día que vino el primo pequeño, yo era el pequeño de la casa, ya era nacido un primo y todo el mundo que qué mono y qué rico. Y dices, joder, ¿sabes? Tiene Guau, 3 es capaz años. de decir eso, Sí, ¿eh? y te dice, y dices, joder, celos, ¿sabes? O incluso pues te dice al revés, te dice, es que tenía mucha envidia del primo tal, y le digo, no, eso no se envidia, eso se llaman celos, ¿no? El que a veces quieren colocar una palabra nueva, una emoción Claro. nueva, como, yo aquí voy a aportar Qué algo, guay. y de repente que les puedas ayudar, ¿no? A enfocar. Sí, nosotros poco no lo de tenemos naturalidad. tan agendado, por así decirlo, porque aprovechamos los raticos de desayuno, comida y cena, y sobre todo los ratos después de cenar, dientes, nos vamos a leer un cuento, y en ese ratico después del cuento, normalmente si ha pasado algo, utilizamos un cuento que nosotros nos acordemos más o menos que puede estar relacionado, y sí, lo comentamos mucho. Y lo que tú decías, Gemma, del espejo, nosotros no hacemos el ejercicio, pero sí que hablamos mucho de no solo lo que le pasa a Laura, sino si hemos visto que alguien ha tenido una rabieta, si yo o mi mujer hemos tenido un día o que hemos perdido los nervios o estamos más tristes o más apagados y tal. Eso lo hablamos adaptando un poquito Claro. la comunicación y el lenguaje, pero sobre todo para eso, para que vea que no es una cosa de que esos sentimientos, esas emociones a ella solo le pasan a ella y vaya, no, nos pasan a todos y todos intentamos hacerlo lo mejor posible, y es un proceso, y mañana lo haremos mejor que hoy o no, pero bueno, estamos juntos Aprendiendo. y seguiremos aprendiendo. Porque cómo reconducimos un poco, porque claro, a todos se nos va la olla, o sea, está claro, si es que lo acabamos de comentar, somos humanos, no somos perfectos, somos padres, estamos aprendiendo, cada niño es diferente, cada hijo. ¿Cómo reconducimos una situación de, por ejemplo, rabieta mal gestionada o gestión de las emociones donde no sabemos muy bien cómo ayudar al peque y se nos va? Hombre, yo creo que bajarlo a tierra. O sea, al Pero final, en el momento, ¿de nos hemos equivocado en el momento o lo dejamos pasar? hay que dejar que pase ese Sí. pico que hablábamos antes. O sea, ahí el niño no escucha. Pero es que tú piensas, o sea, yo siempre digo, pongámonoslo en nosotros.
Cuando yo estoy súper enfadada y me han dicho algo, aunque sea incluso del trabajo, ya no algo personal, ¿no? Que en este caso con los niños sería algo personal, ¿no? Pero que si te dicen algo que no te gusta, que no te sienta bien, en ese momento, como tomes la decisión de escribir lo que vas a decir, sabes que eso no te va a llevar a buen puerto. Total. ¿No? Y resulta que pasa media hora y dices, joder, menos mal que no mandéis email. He respirado, lo he bajado. Que no he mandado ese email, porque es que al final resulta que me han mandado un email de vuelta, o es que resulta que pensándolo, pues es verdad que yo esta parte tendría que haberla hecho mejor, o yo me he equivocado en tal. Entonces, en ese momento, si nosotros, que se supone que nuestra corteza prefrontal está desarrollada, se supone, y madura, y que ya tenemos estrategias y herramientas, no lo hacemos a veces muy bien, imaginémonos un niño de 2 o 3 años. Entonces, ahí dejarlo pasar y luego ya en el momento, ¿no? De posterior, hablar con ellos, ¿no? De explicarles. Pero ¿y se acuerdan realmente? Sí, ¿no? O sea, sí que... Porque yo muchas veces digo... no podemos ir a una conversación, como él decía, una conversación adaptada a su edad. Ya. O sea, no podemos ir a estar un 15 minutos de speech de, pues es que claro, mamá se sentía así y entonces no sé qué. Pues es verdad que se va a quedar con parte. Claro. Pues eso no va a quedar en pozo vacío, pero es verdad que va a haber una parte que desconecte, no puede procesar toda esa información. Entonces hay que sesgar y elegir, filtrar, qué es lo que realmente quiero, el mensaje que quiero yo que entienda. Pues bueno, pues cómo me he sentido yo, cómo se siente él y qué podemos hacer la próxima vez, ¿no? O preguntarle nosotros, como decía él, cómo te has sentido tú, por qué te sientes así, qué te pasaba. Claro, ¿cómo te puedo ayudar? Muchas veces cuando pues oye, se me va un poco la olla, que no suele pasar mucho, pero alguna mañana, pues por el problema de ir tarde, muchas veces, que es el que tener que salir de casa, cuando la recojo del cole y digo, ¿te acuerdas esta mañana? Y a veces me dice que sí, y me quedo mirando en plan, ¿me está dando la razón como a los locos? ¿Realmente se acordará? O sea, porque le digo, ¿y cómo te sentiste? Y dice, bueno... O sea, es una niña que se expresa súper bien y se comunica fenomenal, pero muchas veces en estos temas como que es tan tímida que es muy... Hombre, estás intentando ahí conectar con algo que ha pasado igual hace 10 horas. Entonces digo, no sé si lo estoy haciendo bien. Pero a veces está te genial. dará la sensación de, pues llevo yo 10 horas totalmente castigándome amargada y la tía lleva 10 horas jugando en su colegio. Claro, no porque su cerebro es el aquí y el ahora. Sí. O sea, luego cala todo lo anterior, ¿no? Y todo como lo estés acompañando, al final esa parte cala mucho, ¿no? Si estoy siendo visto en mi casa, si estoy siendo escuchado, si estoy siendo acompañado, sostenido, pues que eso al final, ¿cómo me sentiría yo, no? Pues me sentiría en un sitio seguro, que al final es de lo que se trata, establecer un vínculo y un lazo seguro. Total. Pero yo lo sigo haciendo. Volver justo a la situación y conectar con esa emoción, pues no lo puedo hacer como tú, A claro. nosotros lo que mejor nos funciona en eso es dejar que Laura elija el momento. Y me explico. Es, como he dicho antes, sentarme con ella, sentar la mamá con ella, acompañarla, preguntarle y también preguntarle directamente cuando nos calmemos, cuando respiremos, ¿quieres hablar de esto? ¿Quieres...? No tan directamente, pero de yo necesito... Sacarlo, ¿no? Sí. Sanarlo. Decirle, ¿podemos...? Ya estamos calmados, estamos respirados, estamos tranquilos, me das la mano, ¿podemos hablar de esto que ha pasado? Porque sí que yo también he notado que si dejo pasar, yo qué sé, un día o una mañana entera, no tiene tanto, no se acuerda tanto, no lo ha vivido tanto, lo que decía Alejandra, ellos son de ahora, del presente. Media hora se me va a pasar. Para bien o para mal se me va a pasar. Mi hija está ahora con el hoy, el mañana y el ayer y se hace un lío. Digo, pues no, que le queda tiempo todavía, o sea, quiero decir, el tiempo es súper relativo para ellos, no son capaces de ver. Vale, vamos al tercer tema, que es el poner límites, que yo creo que es casi el que más nos cuesta, el más complicado, sobre todo también mantenerlo en el tiempo y muchas veces, seguramente alguien que nos esté escuchando, que si es una pareja de padres o madres, que estemos alineados, porque a veces uno dice algo y de repente el otro dice lo contrario y dice, madre mía, vaya, liamos esto. Sí. Entonces, yo creo que los límites, no sé si estáis de acuerdo, quizás es realmente una parte también, o sea, una parte complicada de... Sí, porque además lo que tú dices, hay que consensuarlo porque si no es que hay que ser un equipo muy fuerte. Casi puede ser contraproducente. Y nosotros es un poco lo que explicaba antes de en las rabietas, es toda la empatía que tengo te la voy a dar, pero la seguridad física de... Hay cosas que no podemos escaparnos si están los coches cerca, Justo. No podemos empezar a tirar botecitos a la gente. Esos son un poco los límites. Y en este sentido que yo sigo trabajando mucho, o sea, si Laura en los 2 últimos años es increíble la evolución que ha tenido, papá, o sea, yo me lo noto y me queda muchísimo más que allá, pero es que los papás yo creo que también evolucionamos un montón a la hora de gestionarlo. Y yo hay cositas que reconozco que me entienden y es de la forma de hablar
con respeto, con cariño, la forma de hablar, cuando se sale un poco del tiesto con su madre o con los yayos, eso a mí se me dispara el volcán. No utilizar las palabras con cariño y contestar así. No sé por qué solo o sobre todo me pasa con los yayos y con la mamá. Eso a veces está mi mujer, no sé si habéis visto ese meme de una escena de Parque Jurásico que está calmando a los velociraptores, pues a un lado está mi hija, a un lado estoy yo y la mamá, tranquilos, por favor. ¿Y cómo le marcas el límite ahí cuando está siendo...? Ella ya lo sabe, nosotros hablamos mucho en general, pero sobre todo con los yayos, con la familia, con nuestros tíos, con nuestros amigos, las 3 palabras mágicas, que 2 las he leído también en un libro muy chulo, y que son por favor, gracias, y también nosotros añadimos perdón, porque para nosotros es una obsesión, porque lo he visto con otros niños que nos cuesta, nos da vergüenza pedir perdón, y nosotros sí que tenemos el discurso de que pedir perdón es bueno para todos, porque si yo te pido perdón, tú vas a estar mejor. Totalmente. Y si tú estás mejor, yo voy a estar... Como que me voy a perdonar, como que yo voy a estar también mejor. Es como una trampita. Sí. Entonces, nosotros lo hacemos un poquito así. Bueno, yo creo que los límites, o sea, son necesarios, ¿no? Pero es verdad que cómo los pongamos es la clave, ¿no? O sea, es lo que dice él. Al final se trata de primero dar ejemplo. Porque muchas veces estás diciendo a un niño, ¡deja de gritar! No, y el mensaje que digo con lo que hago no concuerda. Contradictorio, sí. Entonces, esta parte es muy importante. Y luego el poder comunicarnos con ellos, ¿no?, de una manera respetuosa. O sea, al final, aunque no estés haciendo lo que yo esperaba, no cumplas mis expectativas, que al final soy yo la que tengo que trabajar mis expectativas, ¿no?, y entender qué niño tengo delante, el que muchas veces nosotros trabajemos esa parte del respeto, que el respeto no se puede perder en ningún caso. Venimos de un tiempo en el que las relaciones han sido en vertical, ¿no? El adulto estaba en superioridad sobre el niño y ahora queremos cambiarlo a horizontal, entendiendo que es el adulto el que tiene que procurar y ver cuáles son los límites y proteger, ¿no?, al niño, pero en esta protección muchas veces les estamos exponiendo, ¿no?, a los niños. Cómo les tratamos, cómo les hablamos, cómo les... No, es que tú tienes que hacer esto pues porque lo digo yo, ¿no? O porque esto se ha hecho así siempre y nadie me cuestiona, ¿no? Y luego queremos que sea un niño capaz de decirle a un amigo que no está bien lo que le están haciendo o que no queremos que sufra ningún abuso por parte de otros, ¿no? Y resulta que le estamos diciendo que, bueno, pues sí, puedes recibir abuso de tus abuelos, de tus tíos y de tus profesores y padres, pero del resto de adultos no permitas que pasen sobre ti, es que es muy difícil, ¿no? Para un niño tiene que haber una concordancia, ¿no?, entre el mensaje y lo que se hace. Entonces es importante que aprendamos a poner límites, pero que también entendamos que nuestros hijos nos cuestionen esos límites, ¿no? Con educación y con respeto todo se puede. Que si nos dice, pues ¿por qué? O nos pregunta, ¿no? O nos dice, pues es que a mí esto no me gusta y esto yo soy así, que también entendamos que nuestros niños pues no nos pertenecen, ¿no? Que no son parte nuestra, no es un brazo nuestro, son hijos nuestros, pero no... Yo creo que es súper importante lo no que son de comentas del nuestra ejemplo. Pertenencia. El ejemplo, ¿no? Sí, el ejemplo es clave. La semana pasada me pasó una con las dos que yo respiré y dije, bueno, lo estamos haciendo bien. Y es que volvimos del cole para comer y papá necesitaba ir al baño, pero ya. Y la peque en el carro llevaba media hora gritando, poseída. Increíble, de esos raticos que dices, pero puedes dejar de gritar un segundo simplemente para respirar. Bueno, el caso, meto el carro, Laura se está descalzando, cierro la puerta, voy a hacer pis, estoy en el baño y Elena es la bebé. Elena es la bebé, añito y medio, gritando, pero increíble ese día. Y desde el baño le grito o alzo el tono de Elena, que ya voy. Y se acerca, mientras sigo en el baño, se acerca a la puerta la hermana mayor y dice, papá, no le hables así a mi hermana, por favor. Me quedo así. ¡Pum! ¡Zas! Y salgo y le digo, tienes toda la razón, eres la mejor. Le doy un beso y a y ahí en el fondo comida. dijiste, o sea, check. Es Como que padre, check. Sí, pero igual toda la razón. Esto si lo están escuchando algunos abuelos, igual dicen, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo le puedes dar la razón a la niña? O sea, que es que al final es un cambio que estamos haciendo muy grande. Total. Mucho Entonces, esfuerzo. hay que entender pues que llevará un proceso y que hasta que las generaciones posteriores lo hagan automático va a ser largo. Va a ser largo. Y ya para ir terminando, límites y educar en positivo, sí, es posible, ¿no? Claro que sí, o sea, los límites nos proporcionan seguridad, o sea, pero a todos, o sea, tú al final tú no puedes llegar aquí y ponerte a comer en el suelo, o sea, los límites son las normas sociales que hay dentro de toda sociedad, o sea, al final es una cosa que parece que límites es
regañar al niño, castigarle o prohibirle. Y no, al final todos convivimos con límites. Yo no puedo dejar el coche tirado en mitad de la carretera, no puedo llegar y cogerle a alguien algo así, me encanta tu teléfono, me lo voy a llevar, ¿vale? Porque es que el mío ya está fatal. O sea, al final son límites lo que todos tenemos. Entonces, los niños necesitan límites para tener seguridad dentro de su día a día. Pero el cómo se les pongan es lo que va a cambiar la mirada, ¿no? Al final es el respeto, la amabilidad, la compasión, entender cuál es el momento, el cómo te hablo. Eso es la disciplina positiva. Al final no es simplemente decirle a todo que sí y que todo me viene bien y que haga el niño lo que le dé la gana. Y cuando son, por ejemplo, límites de seguridad, sillita del coche, ¿sabes? Momentos así como bastante complicados donde un niño, por ejemplo, no sé, alguien un peque que le esté costando en el coche estar atado en su sillita de seguridad, ¿cómo gestionamos toda esa parte? Porque claro, es que ahí es un no, obviamente es que no hay otra opción. Es como lo del médico o... Pero claro, luego se mete su emoción, su rabieta de por medio y a veces, ya mi hija no lo hace, ¿no? Pero muchas veces intentaba quitarse como el arnés de seguridad para salir de la sillita. Entonces, claro, a mí me veía a mitad del túnel de la M30, donde fuese, algo como muy complicado de gestionar. Entonces... A ver, ahí tienes que parar y volverla a colocar y insistir, y la clave es, si no te pones el cinturón no vamos a poder seguir avanzando. O sea, es que no hay límites. Yo ahí lo siento y tengo que decir la verdad y ser súper sincera. Yo la he amenazado con voy a llamar a la policía cuando lo hacía, que lo ha hecho 2 o 3 veces, por suerte, nunca más, pero es verdad que Candela, es que voy a llamar a la policía porque es que me tiene que ayudar, porque es que si tú no te pones esto... Que al final, claro, pues eso, recurrimos a yo ya la lo siento, pero es natural. O sea, quiero decir, al final recurrimos a algo porque sabemos que es un límite que no podemos negociar. Sí, yo ya en la desesperación más absoluta de decir, oye, es que y tienes que seguir avanzando, o sea, que tienes que seguir porque no puedes parar cada 5 minutos. Justo. Entonces es totalmente así, pero igual sucede con la hora de ir al médico, ¿no? Mucha gente le dice, no, pues yo le miento, no le digo nada, ya cuando estamos allí ya, pues ya... Pues claro, es que eso al final habéis hecho los dos. Puede ser muy contraproducente. Claro, entonces al final es sembrar hasta que un día, pues como aparece Elena, ¿no? Aparece Laura y te dice, no hables así a Elena, ¿no? Pues es que esto pasa, o sea, al final, pero es cuestión de sembrar y parece que en el día a día estás agotado y que no va a recoger frutos y de repente un día pues los recoges. Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? No, nadie, desde luego. Pero estamos haciendo lo mejor que lo sabemos hacer. Y para terminar, para quien nos esté escuchando ahora que necesite una herramienta de un libro, una peli, obviamente, Alejandra, tú tienes que recomendar tu libro Incondicional, así para que nos sirva para este tema, ¿no? Como de apoyo, para seguir pues trabajando el tema de las rabietas, la gestión de las emociones y los límites. Yo conozco varios, uno de ellos se llama Mamá, ¿por qué me porto mal?, de Diana Jiménez, que te explica perfectamente cómo funciona el cerebro, pero adaptado a los niños, ¿no? Y te habla de 3 tipos de cerebro según 3 animales, y entonces ahí te explica un poco primero, es un libro muy guay para que los padres entiendan el por qué su hijo no puede hacerlo mejor muchas veces, ¿no? Que portarse mal tampoco me gusta, pero es verdad que para que la gente lo entienda, y luego los niños también para que comprendan por qué ellos a veces lo pueden hacer así o no lo pueden hacer de otro modo, ¿no? Y luego otro cuento que me encanta que se llama Estoy contigo, que es un cuento de un niño que tiene una rabieta y que van llegando diferentes animales a decirle cómo pueden acompañarle, ¿no? Pues yo te voy a dar un juguete. Y el niño dice, pues es que a mí esto no es lo que necesito. Pues yo te voy a dar un abrazo. Pues no es lo que necesito. Y resulta que el que se queda observando y espera a que se le pase es el que le ayuda, ¿no? Realmente. El niño solo necesita que alguien valide y acompañe su emoción, ¿no? Y es un cuento que ha tenido muchísimo éxito y que funciona muy bien. Y luego, pues sí, el mío no te lo tengo que recomendar, claro, que es una historia de amor incondicional de una familia de 5, que unos papás, pues te demuestran, ¿no? Cómo demostrar el amor incondicional en esos momentos... Puedes enseñarlo si quieres. Sí, es genial, ya lo digo yo, porque si no igual... En esos momentos que son tan difíciles, ¿no? Porque amor incondicional, todos tenemos amor incondicional a nuestros hijos, esto nadie lo juzga, pero demostrar amor incondicional en un cumple o en un momento bonito es precioso y es fácil, ¿no? Pero cuando un niño tiene una rabieta, le demostramos nuestro amor incondicional, le decimos que le queremos tal y como es, o cuando se pelea con su hermano, pues de eso va este cuento. Qué guay. Yo es que soy muy malo para acordarme estas cosas, sobre todo porque ahora me doy cuenta que sí que he pensado un par, pero no me acuerdo de los autores, que me perdonen. Yo tengo mucho cariño porque es de los primeros que leímos respecto a este tema de los enfados y las rabietas, que es el Enfadosaurio, que es, pues eso, para niños, lo tengo. Yo creo que un poco más pequeños que 4 años, yo creo que con 2 y medio Laura y yo lo he empezado a disfrutar y...
uno de qué me pasa o qué bigotes me pasa, de Olga de Dios, que es Sí. alucinante. Ese es más de validar Sí, emociones más está- que solo la está superbién frustración y ese la cuento. rabia. Y luego tengo dos que me encantan, pero que me encantan para mí, que son, tengo un volcán dentro y el segundo tengo un volcán dentro y no sé respirar o no puedo respirar, que son, para leerlos en Miriam bucle, Tirado, sí. Miriam, sí. es, vamos, una joya esos dos Joyas libritos. vosotros, me ha encantado esta charla, de verdad, qué gusto. Creo que he aprendido un montón de vosotros. Voy a aplicar cositas en casa que me han venido fenomenal escuchar, así que de verdad, Muchísimas millones de gracias, gracias. Alejandra Melús. Muchas gracias. Es un gusto Gracias, de escucharte verdad. y Alberto Sáez, y gracias también por todo Muchas el gracias a contenido que vosotros. generas, que es maravilloso. Gracias. Así que nada, gracias a ti por escucharnos, por estar al otro lado, por elegirnos. Este podcast es posible gracias a Smiley, que nos acompaña en la crianza y nos hace tomar mejores decisiones. Así que nos vemos en el siguiente episodio para seguir alimentando la honestidad. Hasta luego.